Mi madrastra robó toda la comida que las personas nos donaron y llamó a servicios sociales para decir que nuestros hijos pasaban hambre, pero ahora está rodeada por la policía. Estoy temblando. Últimamente han pasado muchas cosas. Mi esposo conduce un camión y su trabajo se desacelera mucho durante el invierno, al punto que tuvimos que pedir un préstamo para pagar los servicios públicos. Además, he estado lidiando con depresión posparto desde el nacimiento de mi segundo hijo hace casi 6 meses y hace 2 semanas nos enteramos de que estoy embarazada de nuevo. En un momento de desesperación publiqué en un foro de despensas de alimentos y la respuesta fue increíble. Recibimos tanta comida que lloré durante días. Fui al médico y acordamos que necesitaba ayuda, así que empecé con antidepresivos. Acepté la idea de otro bebé, incluso si era antes de lo que planeábamos, y comencé a emocionarme. Finalmente estaba en un buen lugar. Tuve mi primera cita obstétrica ayer por la mañana y no pudimos ver al bebé en el ultrasonido, solo el saco gestacional que medía aproximadamente 8 semanas. Mi doctora fue muy positiva y dijo que tal vez era muy pronto para verlo, pero también mencionó la posibilidad de un óvulo herero. Eso básicamente significa que algo salió mal y el bebé nunca se desarrolló. No hay una causa específica. Simplemente mala suerte. Sé que parece tonto, considerando lo angustiada que estaba al principio por el embarazo, pero me destrozó. Me senté en el auto a llorar con mi esposo durante un buen rato antes de ir a casa de mi mamá a recoger a los niños. Llegamos a casa y toda la comida de la despensa había desaparecido. Solo quedaban algo de pasta seca, salsa y unas pocas latas de atún. La fórmula del bebé, la comida y los pañales habían desaparecido, también los paquetes de toallitas húmedas. Todas las verduras del refrigerador se habían ido, solo quedaba leche y sobras. Las puertas seguían cerradas y no había señales de un robo. La única persona con llave es mi papá. Sinceramente, creo que él no sabía nada, pero cuando le conté a mi madrastra sobre la comida que nos habían dado, se volvió repugnante. Empezó a gritar que no deberíamos tener hijos y no podíamos mantenerlos por nuestra cuenta y exigió que les entregáramos la custodia de los niños de inmediato. Me quedé en shock. Ella ya había sido difícil antes, como cuando le pedíamos que cuidara a los niños para poder ir al cine. Dijo, los padres no pueden hacer eso. Los bebés deben ser lo primero. Pero nunca había llegado a este nivel. Mi papá intervino y le dijo que se callara y nos fuimos en shock, pero creyendo que todo había terminado. Por supuesto, la llamé ayer para confrontarla y lo negó todo. Llamé a mi papá y me confirmó que ella no había traído comida a la casa y no creía que lo hiciera, pero me pidió que no hiciera un reporte policial hasta hablar con ella. Pensé que fácilmente pudo haber tirado todo en algún lado y decidí que debía hacer el reporte igual, aunque nunca se pueda probar que fue ella, porque fue un intento muy claro de poner en peligro a mis hijos. Gracias a Dios. Esta mañana a las 10 servicios sociales tocó a mi puerta diciendo que habían recibido una denuncia el día anterior sobre condiciones de vida inadecuadas, especialmente por falta de comida. Les mostré el reporte policial y parte de una lata de fórmula y comida para bebé que tenía en la pañalera y la mujer pareció realmente comprensiva cuando le expliqué la situación. Le dije que la comida había venido de amigos, no de extraños en internet. Me preguntó si tenía algún familiar que pudiera cuidar a los niños y tuvieran que sacarlos de casa temporalmente, lo cual me pareció muy extraño. No es algo que esperaría que Servicios de Protección Infantil pregunte. Me aseguré de especificar que en ese caso querría que los niños estuvieran con mi mamá y no con mi papá, dadas las circunstancias, y me aseguró que no creía que fuera a pasar nada, pero que haría un seguimiento en una semana más o menos para verificar que todo estuviera resuelto. Estoy absolutamente fuera de mí. Nunca tuve una buena relación con esta mujer cuando era niña, pero siempre pareció tener buenas intenciones con respecto a los niños. Los adoraba y antes fue muy útil. Nos ayudaron con la guardería de mi hijo mayor cuando yo trabajaba. Incluso compraron fórmula para él cuando era solo un bebé y estábamos realmente en aprietos. No quiero creer que ella hizo esto, pero sinceramente no veo otra explicación. Ya cambiamos las cerraduras, pero no tengo idea de qué hacer ahora. Mi hijo mayor iba a quedarse con ellos este fin de semana, cosa que obviamente ya no va a pasar, pero tiene 4 años y no entiende por qué. Realmente agradecería cualquier consejo que puedan darme. Actualización 1. Antes que nada, muchas gracias a todos por la abrumadora respuesta.
Escribí mi publicación ayer desde un lugar muy oscuro, sintiéndome como si de alguna manera hubiera fallado a mis hijos al permitir que alguien tan malvada entrara en sus vidas. Sentía que de algún modo debía haberlo sabido, que debía haberlos protegido de ella. Ustedes me recordaron que simplemente es una persona odiosa y Llegó un punto en que ya no podía seguir el ritmo de los comentarios, pero si quieren asegurarse de que vea algo, siéntanse libres de mandarme un mensaje privado. Agradezco muchísimo el apoyo y todos los mensajes que he recibido por privado han sido una distracción muy bienvenida mientras intento poner todo en orden. Hoy me comuniqué con servicios sociales. Fue una llamada interesante. Sin entrar en muchos detalles, el caso es legítimo. La supervisora con la que hablé fue extremadamente amable y profesional. Le expliqué que preguntaba por qué alguien había robado nuestra comida antes de que hicieran la llamada y solo quería asegurarme de que quien vino ayer fuera realmente una trabajadora de servicios sociales, ya que me sentí muy alterada cuando apareció. Se sorprendió muchísimo cuando le dije que simplemente llegó sin avisar, ya que aparentemente es política de ellos llamar antes para coordinar una hora que no incomode a la familia, siempre que no sea un caso urgente de abuso. Hablamos un poco más sobre la visita y coincidió conmigo en que varias cosas se manejaron de manera muy poco profesional. Pude confirmar que el seguimiento será el próximo viernes y me dijo que va a asignar a una nueva trabajadora social. A nuestro caso, también dijo que investigará a la agente anterior, pero no sé si realmente eso sucederá. De todas formas, me alegra tener una nueva agente. Me dijo que mientras cuando vayan haya comida en la casa, el caso se cerrará, ya que todo lo demás parecía estar perfecto, pero me recomendó tener los registros médicos de los niños listos para que puedan quedar en el expediente. Hoy fui al pediatra de los niños y pedí 3 copias de sus registros. El lunes iré a la oficina de servicios sociales a llevar los documentos y a recoger una copia del informe. Una copia irá a nuestra caja fuerte ignífuga en casa y otra copia a la caja fuerte de casa de mi mamá hasta que podamos trasladarla a una caja de seguridad bancaria. La parte más decepcionante de toda esta historia ha sido mi papá. Se niega absolutamente a creer que mi madrastra haya hecho esto y me ha llamado varias veces furioso, diciéndome lo mucho que la han afectado mis acusaciones y exigiendo que le pida disculpas. Finalmente le dije que el lunes recogeré el informe de servicios sociales y que lo llamaré para coordinar un lugar para hablar, pero si la ladrona de hamburguesas les gusta. A mí me encanta. Un agradecimiento al usuario brillante que sugirió el apodo. Ya no logro encontrar tu comentario en el caos que fue mi post anterior. Mi pobre esposo ha estado fuera de la ciudad por trabajo toda la semana mientras todo esto ocurría. Siento que cada vez que lo llamaba era para darle una mala noticia, desde la cita con la obstetra hasta el allanamiento y la visita de servicios sociales. Ni siquiera hoy pude hablar mucho con él, entre llamadas con servicios sociales, consultas médicas y discusiones con mi padre. Pero este ángel llegó esta noche y se detuvo de camino a casa para comprarme una bomba de baño de 2 pesos con su propio dinero de comida. Me metió en una bañera caliente con velas encendidas, acostó a los niños, me masajeó los pies y me pintó las uñas de los pies. Me abrazó mientras lloraba y celebró conmigo cuando le conté todo el apoyo abrumador que recibimos al compartir nuestra historia. Me pidió específicamente que les dijera que está increíblemente agradecido con todos ustedes por estar ahí para mí cuando él no pudo. Estás siendo un verdadero héroe. Ahora mismo está lavando la ropa y los platos que quedaron acumulados estos días mientras yo veo Game of Thrones y Leo Read It. Estoy realmente muy agradecida por el apoyo que me han dado. Esta comunidad es maravillosa. Probablemente nunca logre responder todos los comentarios, pero pueden escribirme por privado si quieren. Tener personas del sub con quienes hablar hoy me ayudó muchísimo. Son los mejores, de verdad. Tal vez si me siento con ánimos este fin de semana comparta algunas historias de mi infancia sobre la ladrona de hamburguesas y por qué, honestamente, nunca debería haberme sorprendido de que intentara arruinar mi vida a través de la comida. Editado para agregar, me están mandando con cariño a la cama para que duerma un poco, así que les responderé a ustedes, personas hermosas por la mañana. Actualización 2. Les prometí una actualización relacionada con la ladrona de hamburguesas hoy, pero estuvieron bombardeando con llamadas durante el desayuno, así que esta actualización es de las fuertes. Mi madre, que es un ángel, está igual de quebrada que nosotros, pero al menos tiene la despensa llena. Nos ha estado invitando a comer prácticamente todos los días estos últimos días. Y como vive a solo 10 minutos, hemos estado aceptando su invitación muy seguido.
Esta mañana nos preparó una enorme fuente de tostadas francesas caseras que estaban deliciosas. La ladrona me estuvo llamando sin parar durante las 2 horas que estuvimos allí y de hecho es la primera vez que intenta comunicarse desde que la enfrenté por haber robado nuestra comida. No iba a dejar que me arruinara la mañana, así que puse el teléfono en silencio. Volvimos a casa como a las 10 de la mañana, felices y llenos, y nos encontramos a una arpía chillona en el porche. La ladrona estaba en el porche con la misma trabajadora de servicios sociales de antes. No tengo idea de si es amiga suya o solo una pobre mujer a la que esa bruja ha manipulado, pero lo que sí sé es que parece tener comunicación directa con ella en lugar de con la oficina de servicios sociales y aparentemente suficiente influencia como para traerla a mi casa a las 10 de la mañana de un sábado. Me desplomé en el asiento diciendo y mi esposo estacionó el auto detrás del de ella. Por suerte, nuestro camino de entrada es angosto. Y salió a confrontarla. Desde el coche. Escuché sus gritos sobre que habíamos cambiado las cerraduras, lo que me dijo inmediatamente que había intentado entrar a la casa otra vez. Mi esposo le dijo algo que no alcancé a oír porque él no grita como una loca. Más tarde me contó que le dijo que cambiamos las cerraduras para que no volviera a robarle a nuestros hijos y ella lo abofeteó. Sí, mi esposo que mide 1,8 y pesa 113 kilogramos es un osito de peluche. Jamás en su vida ha pensado en levantarle la mano a alguien. Ni siquiera le gusta disciplinar al niño de 4 años porque llora cuando lo ponen en tiempo fuera. Yo vi rojo. Me bajé del auto y crucé el jardín directo hacia ella, pero la trabajadora social me interceptó a mitad de camino. Le dije bastante groseramente, lo admito, que me habían informado que ya no estaba asignada a mi caso y le pregunté qué demonios hacía en mi propiedad cuando no había nadie en casa. Ella me dijo que la única razón por la que no había nadie era porque habíamos huido cuando ella fue llamada. Le dije que no había nadie en casa porque nos habíamos ido a desayunar antes de las 8 mañana y la idiota se rió en mi cara. Aparentemente recibió una llamada de la ladrona alrededor de las 9 de la mañana diciendo que yo estaba golpeando repetidamente a mi hijo de 4 años en la cara hasta hacerlo sangrar y que nos habíamos ido cuando oímos que ella llamaba para que no estuviéramos cuando llegara. Mi esposo escuchó esto y se acercó justo cuando ella me decía que debía sacar a los niños del auto para examinarlos. Él se paró entre ella y el auto y le dijo que bajo ninguna circunstancia los niños bajarían mientras ellas estuvieran allí. La ladrona, al ver que nadie le estaba prestando atención, aprovechó para correr hacia el auto donde los niños seguían sentados con el cinturón puesto, lo cual, honestamente, es impresionante considerando que debe pesar por lo menos 135 kilogramos. Cuando se dio cuenta de que las puertas estaban cerradas, empezó a golpear con los puños cerrados la ventana junto a la cara de mi hijo de 4 años, gritando, «¡Abre la puerta! ¡Ábrele a la mema!». Él seguía amarrado con un arnés de 5 puntos y las puertas tienen seguro infantil. No había forma de que pudiera abrirle, pero sí había una posibilidad muy real de que le llenara la cara de vidrios rotos. Mi esposo otra vez reaccionó rápido y la apartó del auto mientras yo estaba en estado de shock. Luego les dijo a ambas que se fueran inmediatamente de la propiedad. La trabajadora social intervino diciendo que no se iría hasta estar segura de que no dejaba a 2 niños en una situación vulnerable y de abuso. Yo le pregunté si creía que yo estaba golpeando a mi hijo hasta hacerlo sangrar. ¿Por qué no llamó a la policía? Ella me dijo que eso era asunto de servicios sociales, no de la policía. Yo me reí y le dije que no estaba de acuerdo y que iba a llamar a la policía. Empecé a caminar hacia el auto de la ladrona para hacer la llamada y eso la hizo gritar, «No toques mi coche». Ok, entonces, ¿qué tenía en su coche? Me asomo por la ventana y veo una caja de Amazon con nuestro nombre y dirección. Así que ahora puedo decirle a la policía que, además de invadir propiedad privada, también está robando nuestro correo. Vivimos a menos de 5 minutos de la comisaría, así que mientras llamaba a la policía, mi esposo decidió que ella no podía irse si estaba bloqueada y la soltó. Pues ella me empujó al suelo, se subió a su auto y cruzó el jardín conduciendo, pasando a menos de 30 centímetros de atropellarme. Mi esposo se dio cuenta y se puso frente al coche, dejándola atrapada entre la casa y nuestro coche, con una cerca de alambre detrás. Naturalmente, metió reversa y le dio a la cerca justo cuando llegó la patrulla de policía. Les juro que otra persona completamente distinta salió de ese coche. Lo que un momento antes era una versión obesa de las novias vampiro de Van Helsing, se convirtió en una abuelita tartamuda cojeando y con un horrible tinte rojo barato. Fue perturbador. Como esto ya está largo, resumiré el resto.
Éramos unos padres abusivos horribles, pero la habíamos amenazado y estaba tan asustada que solo quería irse y no la dejábamos. El paquete estaba en su coche porque le preocupaba que estuviera en el porche en un barrio tan peligroso y lo quería proteger, pero no podía meterlo porque habíamos cambiado las cerraduras. La trabajadora de servicio social repitió esa historia a la policía y dijo que no se fue cuando se lo pedimos porque no la dejamos examinar a los niños. Cuando los policías vieron a mis hijos y confirmaron que nadie había sido golpeado, la ladrona dijo que debió haberse equivocado, pero que no entendía por qué nos fuimos antes y no habíamos hecho nada. Los policías llamaron a mi mamá y confirmaron la hora en que llegamos y salimos de su casa. Hicieron que la ladrona devolviera el paquete, pero no la acusaron formalmente de robo de correspondencia porque la caja no estaba abierta. Sin embargo, le dejaron bien claro que yo había dicho que no era bienvenida y que sería arrestada por allanamiento si volvía. Se fueron. Luego la policía nos hizo unas cuantas preguntas incómodas más sobre cómo tratamos a nuestros hijos. Seguro es parte del protocolo cuando alguien dice que hay abuso infantil, pero ya quería que todo terminara. Así que mi mamá se quedará en casa conmigo unos días para ayudarme a vigilar los paquetes y para que no esté sola en caso de que esta mujer regrese. El resto del día lo tomé para calmarme y pensar en cómo seguir, ya que los policías se fueron casi a las 2 de la tarde. El lunes a primera hora, iré a la oficina a presentar una queja formal contra esa trabajadora de servicio social. Y mi papá, silencio total. El paquete era una lata de fórmula que alguien mandó con entrega express el sábado, así que si fue uno de ustedes, lo recibimos casi a salvo. Actualización 3. Bueno, ayer fue un día movidito. Pude conseguir una orden de restricción temporal tanto contra la ladrona de hamburguesas como contra su amiguita de servicio social. La supervisora de servicio social está trabajando con nosotros para asegurarse de que esta mujer enfrente todas las consecuencias legales y pierda su trabajo, ya que aparentemente no es la primera vez que tiene un incidente como este. Eso me hace pensar que en realidad no conoce a la ladrona y simplemente es una entrometida más. Incluso me dio una lista de abogados a los que puedo contactar si es necesario y que probablemente trabajen pro bono con nosotros respecto al robo. Recibimos muchos paquetes hoy. Gracias de corazón a todos los que se acercaron para ayudarnos. No todos dejaron su nombre y no tengo forma de saber quién mandó qué, pero de verdad, gracias. Un agradecimiento especial al usuario que me mandó bombas de baño. Me voy a dar un buen baño cuando termine de escribir esta actualización. Nuestra próxima cita con la obstetra es muy temprano mañana para tratar de saber con certeza qué está pasando. Así que agradeceríamos mucho todas las buenas vibras, pensamientos, oraciones o lo que sea que puedan enviarnos. Estamos tratando de mantenernos positivos, pero estamos aterrados. Todo lo que ha hecho esa mujer era lo último que necesitábamos en este momento. Actualización 4. Acabo de borrar accidentalmente toda esta publicación, así que estoy gritando por dentro ahora mismo. Cualquiera que haya leído mis publicaciones sabe que la ladrona de hamburguesas no me considera apta para criar niños, al punto de intentar que nos los quiten. Para quienes quieran saberlo, la visita de seguimiento de servicio social fue excelente y nuestro caso fue cerrado. Fuimos a nuestra cita de seguimiento por el posible óvulo herero y descubrimos que el bebé estaba feliz y sano. Simplemente no estaba tan avanzado como pensábamos. Pudimos ver un latido fuerte y claro y nos fuimos a casa con fotos. Nos sentimos lo suficientemente seguros de que el único problema había sido un ultrasonido hecho demasiado temprano. Así que mi esposo decidió aceptar un trabajo fuera del estado este fin de semana. Esta mañana fui de nuevo a mi obstetra por unos cólicos leves, solo para descubrir que mi bebé ya no tiene latido. Ni siquiera he podido comunicarme aún con mi esposo para decírselo. Estoy planeando programar un legrado cuando él regrese, pero si algo ocurre antes de que vuelva, él no estará aquí y es un viaje de 10 horas que no puede comenzar hasta mañana por la mañana. Estoy asustada y sola. Programé el procedimiento una semana después del último ultrasonido y por suerte ya habíamos instalado las cámaras de seguridad que nos habían regalado porque al volver a casa encontramos la casa completamente destruida. La loca rompió una ventana con un palo de golf que tuvo que haber comprado solo para esto, porque ninguno de ellos juega golf. Y se metió. Rompió la tele, el Xbox, le metió cuchillo a nuestros colchones, incluidos los de los niños, y al sofá nuevo. Amontonó toda la ropa que encontró, nuestra y de los niños en la sala y la bañó en lejía litros y litros. Rompió todo lo frágil con el palo de golf, platos, ventanas, el inodoro. Tiró el aire acondicionado por la ventana destrozándolo. Pero, no.
Supongo que al menos esa lección sí la aprendió. Llegamos a casa y la encontramos tirada en el césped del frente con el palo de golf en una mano y una de mis botellas de vino en la otra, borracha hasta el alma, gritando que yo era una asesina que odia a los niños y que está tratando de alejarle a sus nietos, arrastrando todas las vocales. También somos de esas personas que coleccionan licores en botellas raras o curiosas y cada una de ellas estaba hecha pedazos a su alrededor. No sé cuántas intentó beber y cuántas solo rompió, pero había bebido bastante. Ni siquiera se levantó del césped, solo se quedó ahí gritando. Supongo que para que todo el vecindario supiera qué monstruo soy. Mi esposo llamó a la policía mientras yo me senté a escuchar cómo me llamaba asesina, que me iba a ir al infierno, que debía haber muerto yo y no el bebé, que ella lo habría criado, etcétera, etcétera. Estaba repitiendo lo mismo y otra vez y yo acababa de tener un legrado. Acababa de perder un embarazo muy deseado. Después de 20 minutos de esto, llegó la policía. Mi esposo entró con uno de los agentes para mostrarle los daños, mientras el otro se quedó conmigo y con la ladrona. El policía escuchó su monólogo unos minutos y luego me dice, ¿estás segura de que quieres presentar cargos? Puedo arrestarla por estar ebria y causar disturbios, pero no hay pruebas de que haya hecho nada. Bueno, todas mis ventanas están rotas. Tiene un palo de golf en la mano y eso es mi colección de botellas hechizas a su alrededor. Entonces, eso es circunstancial. No hay prueba directa, amigos. Les digo algo, vivo en el cinturón bíblico, la zona del sur de Estados Unidos, muy conservadora. Me tomó medio segundo darme cuenta de lo que pasaba. El policía escuchó su discurso anteborto y decidió que estaba justificada. Agárrense. Para eso no está un abogado. Tienes una orden de restricción. Sí, porque se metió en mi casa, nos robó toda la comida y trató de atropellarme con su coche mientras yo estaba embarazada. El policía se rió en mi cara y dijo, bueno, ya no estás embarazada. Si mi esposo y el otro policía no hubieran salido justo en ese momento, yo habría terminado en la cárcel. Solo tuve tiempo de gritar. Tuve un maldito aborto espontáneo antes de que mi esposo estuviera a mi lado y me alejara. El otro policía se ocupó completamente del primero. Dijo que se llevaban a la ladrona de inmediato y que era el peor allanamiento que había visto en cuanto a daños. Llamó al otro oficial idiota por no haberle esposado y acabó con el cuento de todo es circunstancial. Algunos oficiales sí se toman en serio las órdenes de restricción, supongo. Di mi declaración, mi mamá vino a recogerme y mi esposo se quedó lidiando con el resto. Finalmente, mi papá pareció abrir los ojos y se negó a pagar la fianza de la ladrona al día siguiente, cuando ella ya estaba sobria, y lo llamó. Él y varios amigos ayudaron a mi esposo a limpiar la casa, reemplazaron las ventanas con unas más resistentes, el inodoro y financiaron nuevos muebles. No nos devolvió todo, pero fue un buen comienzo y estamos reconstruyendo. Obviamente, la ladrona se declaró no culpable y tuvo que ir a juicio. Nuestro abogado, que pagó mi papá, presentó las grabaciones de las cámaras, rompiendo la ventana, metiendo la mano para abrir la puerta, destrozando la sala. No se vio todo, pero fue más que suficiente. Cuando ella trató de decir que llegó borracha por la tristeza de lo que yo había hecho y que ya encontró la casa así, quedó como una completa idiota. Ahora avancemos a esta mañana. La ladrona fue puesta en libertad condicional el lunes. Creo no estoy 100% segura de la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada. Los niños están en guardería porque vuelvo al trabajo la semana que viene. Salí de casa a las 8 de la mañana para dejarlos y volví. Aproximadamente 45 segundos después de cerrar con llave, la ladrona se aparece en mi entrada. Obviamente me estaba vigilando para ver cuándo llegaba. Se acercó a la puerta y comenzó a tocar y a hablar a través de ella, diciendo que quería hablar, que había muchos malentendidos entre nosotras, que quería arreglar las cosas, bla, bla, bla. Pero una de las condiciones de su libertad es no tener contacto conmigo ni con mi familia, así que llamé a la policía otra vez. Esta vez llegaron muy rápido. Vi por mi nueva ventana como 3 patrullas. Rodeaban mi casa en menos de 4 minutos y la esposaban y la metían en una patrulla. Cuando abrí la puerta para dar mi declaración, los oficiales fueron muy amables. Mientras tanto, la ladrona había vuelto a gritar obscenidades desde el asiento trasero. Llamé a mi abogado, que no se sorprendió en absoluto, y me prometió avisarme apenas supiera en qué va todo, cuando la ficha, etc. Así que ya está.
Estoy sentada en un Starbucks usando el Wi-Fi porque aunque estoy segura de que está de nuevo en la cárcel, me siento insegura otra vez en mi propia casa. Perdón por el texto tan largo, pero esto ha sido una montaña rusa y necesitaba sacarlo. Ni siquiera he llamado a mi papá todavía. Estoy esperando hasta tener algo más que decirle además de controla a tu bruja del infierno. Actualización 6. La ladrona de hamburguesas no está en la cárcel. Como lo sé, acaba de pasar en coche frente a mi casa a plena luz del día. Llamé a mi abogado y me dijo que no pueden hacer nada si ella solo conduce por la calle. Vivo en una zona bastante transitada, no es como si estuviera en medio de la nada. Mi calle conecta dos avenidas principales de la ciudad. Ni siquiera podemos probar que realmente pasó por aquí. Y por supuesto, mi esposo está fuera por trabajo todo el fin de semana, así que estoy sola en casa con los niños. No vuelve hasta el viernes. Mi mamá está fuera visitando a su amiga, así que tampoco podemos ir a su casa. Tengo una amiga que va a venir a acompañarme cuando salga del trabajo. Pero, ¿en serio? Nuestro abogado llamó para preguntar sobre esto y le dijeron, debieron haberlo pasado por alto en su expediente. O sea, no sé ni cómo eso es posible, pero claro, ella estoy bastante segura de que es exactamente como lo imagino. Ella es muy buena fingiendo ser una dulce abuelita. En fin, actualizaré si pasa algo más. Edición. Voy a reportar al policía idiota el lunes. Alguien ha tenido que hacer esto antes. ¿Podrían compartir su experiencia? ¿Debería esperar alguna respuesta real o será más tipo gracias por avisar? Ya lo manejamos. Adiós. Mi padre está oficialmente separado. En nuestro estado. Tienen que estar separados por 1 año para que pueda divorciarse. Ella tenía problemas, pero nada tan descarado. Esto definitivamente es un nuevo nivel de locura para ella. Honestamente, creo que como no puede tener hijos, decidió que quería a los míos y eso fue lo que desató esto. Eso es lo que más sentido tiene de todo lo que puedo imaginar. No es posible mudarnos de inmediato, simplemente no tenemos los recursos económicos por ahora. Sin embargo, empiezo un nuevo trabajo mañana y definitivamente está en nuestros planes hacerlo lo antes posible, solo que primero tenemos que ponernos al día. Actualización 7. Para quienes también frecuentan el subreddit y recuerdan a la ladrona de hamburguesas de hace un par de años. Hola. La historia de hoy no tiene nada que ver con ella, no se preocupen. Esta historia es sobre lo que pasó que me llevó a dejar a mi esposo y ocurrió hace un par de semanas. Estoy bastante segura de que todos conocen a alguien que nunca está conforme con nada de lo que haces, que siempre lo haría mejor, pero nunca lo hace, que solo le gusta quejarse. Sí, genial. Bueno, mi ex era así con todo. Esa noche en particular fue por la cena. Había pasado un buen par de horas haciendo pastel de carne y puré de papas machacado a mano y me sentía muy orgullosa. Y claro, teniendo 2 niños pequeños, no comí tan pronto estuvo lista la comida, sino que alimenté al de 2 años y me aseguré de que el mayor comiera. Cuando terminé, mi ex empezó a cuestionarme por hecho una salsa para el pastel de carne en lugar de simplemente usar ketchup. Era así con todo. Una vez discutimos porque hice una salsa de queso para la cazuela de arroz con brócoli en lugar de usar Velveeta. Así que, por supuesto que esa discusión escaló ridículamente y cuando ya estaba gritando, mi cara empezó a entumecerse porque no había comido nada en todo el día y mi azúcar estaba por los suelos. Me levanté para ir a buscar mi medidor de glucosa y ver si podía simplemente comer mi cena o si necesitaba una tableta de glucosa primero. Y este hombre perdió la cabeza. Primero empezó a gritar porque me atrevía a alejarme de él mientras me hablaba. Y cuando le dije que iba a buscar mi maldito medidor, empezó a gritar que qué conveniente que necesitara revisarme el azúcar justo cuando él me estaba gritando. Literalmente lo dijo. Ni siquiera sé qué decir, de verdad. Le dije básicamente que soy una adulta y me checaría el azúcar cada vez que lo necesitara, lo cual aparentemente fue inaceptable porque me arrancó el medidor de las manos y lo estrelló contra la pared haciéndolo pedazos. Mientras yo me quedaba allí en shock, tiró a la basura el estuche con las tiras reactivas y lancetas. Luego abrió el frasco de tabletas de glucosa y también las tiró. También tiró el pastel de carne que me había llevado horas preparar. No sé si lo hizo solo por ser cruel o para asegurarse de que no pudiera rescatar nada, pero funcionó. Luego pasé varios minutos escuchándolo gritar que yo estaba fingiendo tener diabetes para dar lástima, que solo quería que él se sintiera mal para poder salirme con la mía.
Todo porque no tenía ketchupín sobre su maldito pastel de carne. Después me dijo, siéntate, cállate y cómete esas papas horribles, supongo. No voy a mentir, lo hice. No sé si fue por el zoco porque me sentía realmente mal por la bajada de azúcar, pero me senté y comí algo de carbohidratos. Luego acosté a los niños y me fui a dormir. Él no me dijo ni una sola palabra esa noche ni a la mañana siguiente antes de irse al trabajo. Al día siguiente me pagaron y gasté cada centavo en el depósito para un apartamento para mí y mis hijos. Las últimas semanas han sido durísimas. Él ha sido muy desagradable y todavía no sé ni siquiera cómo empezar un proceso de divorcio en Luisiana, pero al menos ya no vivo con alguien que cree que estoy inventando una enfermedad, que he tenido todo el tiempo que me conoce, solo para que no me grite por la cena. Edición. Dios mío, solo quería contarle a alguien lo loco que está este hombre. Gracias por todas sus palabras amables y el apoyo. Actualización 8. Solo quería contarles que por recomendación de una persona de aquí y con el apoyo de mi abogado y 2 oficiales de policía, pude volver a entrar a nuestra casa y acceder a las grabaciones de seguridad de la cocina que él no pensó en borrar. Honestamente, yo también me había olvidado de las cámaras dentro de la cocina. Ha pasado tanto desde lo de la ladrona de hamburguesas y apuesto a que él también se olvidó. Ese video fue suficiente para que hoy pudiera presentar cargos. No estoy segura de qué pasará a partir de ahora, ya que huyó del estado a casa de su mamá, pero me siento bien, me siento fuerte, me siento validada. Ver la cara del policía mientras veía cómo destrozaba mis suministros médicos fue una delicia. Gracias de corazón por todo el apoyo que recibí en mi última publicación. No me sentía muy fuerte cuando le escribí, pero ustedes son unos verdaderos ángeles. Empiezo a creer que mis hijos y yo vamos a estar bien. Actualización no. Esta mañana me desperté con un montón de mensajes privados haciendo referencia a esta historia y tuve que buscarla para volver a leerla. Para responder las preguntas más comunes. Sí, estamos divorciados. Obviamente los niños y yo estamos a salvo. El pequeño de 2 años ahora tiene 4 y el mayor está a punto de cumplir 8. La vida no es súper fácil, pero estamos juntos y ellos no conocen otra cosa que amor. Para quienes preguntan sobre el cambio repentino en el comportamiento de mi exmarido desde lo del caso de la ladrona de hamburguesas, así funciona el abuso. El love bombing. Cuando el abusador te inunda de afecto al principio, es real. Que la persona abusada crea que merece ese trato, que tiene suerte de tener a alguien que la ame, es tristemente común. Porque no me gritaba y me decía que me amaba. Parecía maravilloso y amable, incluso mientras hacía todo lo posible por hacerme completamente dependiente de él. A medida que el matrimonio avanzó, las cosas empeoraron constantemente. Ese incidente fue la primera vez que pude reconocer que lo que hacía era abuso, pero si miro hacia atrás, el patrón siempre estuvo allí. He hecho mucho trabajo emocional y puedo reconocer lo que viví sin que los comentarios me afecten, pero por favor traten de no invalidar a las víctimas de abuso solo porque eso no es lo que dijeron antes. Esa es exactamente la mentalidad que hace que muchas personas se queden atrapadas en situaciones muy peligrosas. Él nunca fue a la cárcel, pero ese video, junto con el hecho de que presenté cargos y su comportamiento cada vez más inestable, fueron fundamentales para que me otorgaran la custodia completa de los niños y el divorcio, sin tener que esperar los 2 años que normalmente exige el estado de Luisiana. Ni siquiera se presentó a la audiencia. Sigue viviendo en otro estado con su mamá y no lo hemos visto en 7 meses.